básicos: la etiología del paro cardiorrespiratorio, la prevención del paro cardiorrespiratorio, lo que llamamos la cadena de supervivencia, y las fases y las secuencias del RCP. Comenzaremos con lo primero, que es la reanimación cardiopulmonar básica y algunos conceptos. Por ejemplo, aquí llamamos paro respiratorio, que es la ausencia de la respiración, o sea, apnea, pero con una actividad cardíaca detectable y pulso palpable. Entonces, el paro respiratorio es simplemente el cese de la función respiratoria. Llamamos paro cardiorrespiratorio cuando existe una interrupción brusca, inesperada y potencialmente reversible, tanto de la actividad cardíaca como de la actividad respiratoria. Aunque las causas pueden ser múltiples, desde el punto de vista asistencial, se tiende a tratar como si fuera una entidad única, denominada pues paro cardiorrespiratorio. Aquí llamamos muerte súbita de origen cardíaco. Es la muerte que ocurre también de manera inesperada dentro de la primera hora del inicio de los síntomas, en un paciente cuya situación previa no hacía previsible un desenlace fatal. Muchas veces suelen usarse como sinónimos muerte súbita y paro cardiorrespiratorio, aunque el concepto de muerte súbita tiene un enfoque más epidemiológico, mientras que el paro cardiorrespiratorio tiene una orientación más bien clínica. ¿Qué otro concepto? El de muerte clínica. Muerte clínica es aquella situación en la que ocurre pues ausencia de la respiración, ausencia de la circulación espontánea y ausencia de la función neurológica, y esto ocurre en los primeros 4 minutos de ocurrido el paro cardiorrespiratorio. Es decir, existe todavía un daño de tipo reversible. Entonces, una vez que ocurre el paro cardiorrespiratorio, los primeros 4 minutos van a ser llamados muerte clínica. Y lo importante es saber que esto es reversible. Aquí llamamos muerte biológica. Es la que ocurre luego de los 4 minutos que hemos mencionado. Es decir, ya ocurre una destrucción anóxica y de tipo irreversible de los órganos, sobre todo cuando esto excede de los 10 minutos. Entonces, una cosa es muerte clínica y otra cosa es muerte biológica. ¿Qué es entonces la reanimación cardiopulmonar? Es el conjunto de maniobras realizadas para reemplazar tanto la función cardíaca como la función respiratoria. Si hemos dicho que el paro cardiorrespiratorio es el cese de la función respiratoria y cardíaca, pues las maniobras que hagamos orientadas a reemplazar dichas funciones se denominan reanimación cardiopulmonar. ¿Cuáles son los niveles de reanimación cardiopulmonar? Son 3. La primera de ellas es la que vamos a ver el día de hoy, que es la reanimación cardiopulmonar básica, llamada también soporte vital básico. Se refiere al conjunto de maniobras destinadas a mantener la función circulatoria y respiratoria mediante el uso prácticamente de lo que tenemos, o sea, mejor dicho, solamente con la presencia de un reanimador o de repente de 2 reanimadores. Es decir, sin requerir mayor aparataje. Entonces, el RCP básico es el conjunto de maniobras destinadas a mantener la función circulatoria y respiratoria mediante el uso de compresiones torácicas externas y el aire expirado de los pulmones de un reanimador. Entonces, se emplean métodos que no requieren una tecnología especial. ¿Qué es lo que se va a emplear en un RCP básico? El masaje cardíaco externo, la apertura de la vía aérea con las manos del reanimador y brindar el apoyo ventilatorio con la respiración
boca a boca. Quizás el único equipo o el único accesorio que incluye o incorpora este RCP básico es el denominado AMBU, que es la figura que ustedes ven en este lado. ¿Para qué? Para evitar pues justamente el contacto directo con la boca o con la nariz del paciente que pudieran de alguna manera eh, contaminar o perjudicar la salud del reanimador. En este RCP básico también se incluye la presencia de un desfibrilador automático implantable. En muchos centros donde van muchas personas, como un centro comercial, como un aeropuerto, algunos cines, restaurantes, pueden, así como existen los extinguidores de incendio, cuentan actualmente, sobre todo en los países desarrollados, con desfibriladores automáticos externos, llamados DAE por sus siglas, que cuando se incorporan al RCP básico son sumamente importantes. Entonces, a pesar que hemos dicho que por definición el RCP básico son el conjunto de maniobras en donde se requiere solamente un reanimador o dos reanimadores sin ningún aparataje especial, en una definición ampliada, podríamos considerar también la presencia de un AMBU y un desfibrilador automático externo. El siguiente nivel es la reanimación cardiopulmonar avanzada o soporte vital cardíaco avanzado. Es y debe ser la continuación del soporte vital básico y ya se emplean aparatos mucho más sofisticados como el desfibrilador convencional, ya no el automático externo. Se debe permitir un acceso vascular, sea venoso y o arterial, la intubación orotraqueal, la ventilación mecánica, la presencia de monitores, la administración de oxígeno y de fármaco. Y el tercer punto de la reanimación cardiopulmonar son los cuidados post-reanimación. ¿Qué son los cuidados post-reanimación? Corresponden al conjunto de intervenciones que se realizan con la finalidad ya de mantener la ventilación y la circulación. Es decir, como el RCP avanzado, ya hemos conseguido que regrese la función respiratoria o mantener una circulación sanguínea. Entonces, en los cuidados por reanimación, hay que mantenerlas, hay que mantener estas funciones que hemos conseguido con el RCP. Usualmente, ¿dónde se hace? En las unidades de cuidados intensivos. ¿Son eficaces las técnicas de soporte vital? Sin ninguna duda. La posibilidad de supervivencia y un paro cardiorrespiratorio tienen tantas variables como del 0 al 21%, llegando incluso a cifras tan elevadas como 44% cuando se identifica la fibrilación ventricular y de 42% en los casos intramusculares. Es una técnica, el RCP, que no quepa ninguna duda. Obviamente, un paciente en paro cardiorrespiratorio sin maniobras, su mortalidad es 100%, pero podemos ir mejorando la mortalidad. Incluso, fíjense ustedes que en los casos intrahospitalarios, vamos a ver que de cada 10 pacientes con paro en un hospital, 6 van a fallecer. Y fuera de un hospital, es decir, cuando el paro ocurre en la vía pública o en un domicilio, tenemos mucha suerte de decir que si conseguimos un desfibrilador automático externo podemos llegar a equiparar prácticamente a lo que ocurre en un hospital, sino caso contrario, nuestra mortalidad o nuestra supervivencia va a ser bastante pobre. Solo un 20% de los pacientes que recuperan el ritmo cardíaco luego de un RCP son dados de alta sin secuelas neurológicas. Es decir, que por más que nos esforcemos,
8 de cada 10 pacientes que podamos recuperar van a tener algún problema neurológico. Es decir, la eficiencia del paro no es tan buena como nos gustaría. Y recordar que debemos tratar el desequilibrio hidroelectrolítico y valorar el daño neurológico luego de ocurrida un paro cardiorrespiratorio. Saltemos al segundo punto de la charla de esta noche. ¿Cuál es la etiología del paro cardiorrespiratorio? Vamos a encontrar que hay enfermedades cardíacas, sobre todo arritmias importantes como la fibrilación ventricular, que hay enfermedades respiratorias como etiología del paro, enfermedades neurológicas como etiología del paro, traumatismos, la muerte cardíaca o la muerte súbita del lactante y finalmente otras causas. Entonces, comencemos primero por las causas del paro cardiorrespiratorio. Comencemos con las causas cardíacas. El 80% de los paros, el 80% de los paros tienen origen cardíaco. Es decir, cuando ustedes se enfrenten con un paro, casi siempre, o en el 80% de los casos, va a haber un problema de índole cardiovascular. ¿Cuál es la causa más frecuente de ellos? Las enfermedades coronarias, la estenosis coronaria, como la clase que ha tenido el día de hoy. Decimos que una obstrucción coronaria es significativa cuando supera el 70%. Entonces, fíjense ustedes, una vez solucionado el paro cardiorrespiratorio, los sobrevivientes van a tener una buena parte de ellos, sobre todo enfermedad coronaria. ¿Pero la enfermedad coronaria es la única causa de paro? No, señor. La segunda causa con frecuencia son las miocardiopatías. Las miocardiopatías son enfermedades primarias del miocardio que pueden tener básicamente tres formas. La miocardiopatía de tipo hipertrófica, la miocardiopatía dilatada y la miocardiopatía restrictiva. La miocardiopatía hipertrófica tiene una prevalencia anual en los adultos del 2 a 4%, pero en los jóvenes y en los niños del 4 a 6%. Entonces, cuando un joven o un niño hace muerte súbita, no van a pensar ustedes que es un infarto del miocardio. Probablemente lo que ustedes consideren va a ser la presencia de una miocardiopatía. Y si ustedes recuerdan, hace unos años tuvimos el triste fallecimiento de unos muchachos del Club Sporting Cristal, mi deporte. Finalmente la autopsia demostró que eran miocardiopatías. La otra forma de miocardiopatía es la miocardiopatía dilatada, que fíjense ustedes, representa casi un 10% de las muertes súbitas en los adultos. Y la tercera miocardiopatía en cuestión es una especial que se llama displasia arritmogénica del ventrículo derecho. Este es un desorden de índole genético que causa arritmias ventriculares graves. Entonces, en resumen, lo que esta lámina dice es que cuando hay un paro cardiorrespiratorio de origen cardíaco, la primera causa que debemos pensar es la enfermedad coronaria, sobre todo en adultos. La segunda causa son las miocardiopatías, tanto la hipertrófica como la dilatada, siendo más frecuente en los niños y adolescentes la miocardiopatía hipertrófica y finalmente la displasia arritmogénica del ventrículo derecho. Luego veamos lo que son las arritmias. ¿Cuál es la arritmia más frecuente ligada al paro cardiorrespiratorio? Es la fibrilación ventricular, presente casi en el 70% de todas las muertes súbitas en el adulto. Cuando podemos monitorear, es decir, ocurre un paro cardíaco en la calle y ustedes no saben si el paro fue por asistolia, fue por disociación electromecánica o fue por fibrilación ventricular, si es que no tienen ustedes un monitor en ese momento. Y obviamente tú no cargas el monitor en tus caminatas por la calle y se lo colocas a todo el mundo que ocurre un paro. Pero como criterio de frecuencia, cuando veamos un paro que ocurre extrahospitalario y no podemos monitorearlo,
podemos asumir con un buen porcentaje de certeza que se debe a esta arritmia, que es la fibrilación ventricular. Por eso que es importante que una vez que ustedes identifiquen un paciente con un paro, inmediatamente deben buscar de conseguir un desfibrilador automático externo. ¿Por qué están entonces los DAE en todas partes, en los cines, en los estadios, en los centros comerciales? Porque la arritmia más frecuentemente ligada al paro cardiorrespiratorio es la fibrilación ventricular. ¿Cuál es la otra arritmia con frecuencia ligada al paro? Es la taquicardia ventricular sin pulso. Al final la diferencia no nos interesa mucho porque el tratamiento es básicamente el mismo, es decir, la desfibrilación del paciente. ¿Qué otras arritmias vienen ligadas al paro cardiorrespiratorio, además de la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso? Tenemos la actividad eléctrica sin pulso, llamada también disociación electromecánica, la bradicardia severa y la asistolia. Como muy bien dice acá, las dos primeras, tanto la fibrilación ventricular como la taquicardia ventricular sin pulso, no solamente son reversibles, sino que el tratamiento ideal es la desfibrilación. Es decir, una vez que nosotros identificamos que es una fibrilación ventricular, ya lo sabemos que de antemano lo primero que tenemos que hacer es desfibrilar. La desfibrilación es el tratamiento ideal, es el tratamiento específico, y una vez que tengamos el desfibrilador a la mano, tenemos que realizar el procedimiento. ¿Por qué? Porque el éxito va muy ligado al tiempo. Cuanto más rápidamente podamos desfibrilar al paciente, mejor el pronóstico de nuestro paciente. Pero ya vimos que esta lámina nos dice que el paro no es solamente por problemas cardíacos, también pueden ser por problemas respiratorios. Tanto las obstrucciones, las infecciones, como las obstrucciones de la vía aérea pueden producir muerte súbita. En Estados Unidos casi se informan de 30.000 muertes por obstrucción de las vías respiratorias por cuerpos extraños, o sea, el atragantamiento. Y sería bueno que tuvieran ustedes algunas clases sobre Hem o una clase adicional sobre Heimlich, que es una maniobra que se utiliza para el atragantamiento. Las enfermedades neurológicas, en lo que llamamos los accidentes cerebrovasculares, pueden causar muerte súbita. Los traumatismos, sobre todo cuando ocurren de manera inesperada, esos traumatismos o politraumatismos o traumatismos torácicos o traumatismos abdominales, cuando son muy severos pueden producir una liberación excesiva de catecolaminas. Esta liberación excesiva de catecolaminas también puede dañar al corazón y produce un síndrome especial que es el síndrome de Takotsubo, que es un síndrome que relativamente nuevo y que simula mucho un infarto y también puede provocar arritmias. Este exceso excesivo de catecolaminas puede además ir acompañado de hipoxia, alteraciones electrolíticas que pueden inducir también arritmias. Otras causas de paro menos frecuentes son la disección de aorta, la ruptura de aneurismas arteriales, embolia pulmonar, el hipo o el hipertiroidismo, la disfunción suprarrenal y tóxicos, sobre todo a la cabeza. La cocaína, causa muy frecuente de infarto de miocardio y paro cardiorrespiratorio en gente joven sin antecedentes de enfermedad previa. Entonces podemos decir que un paro cardiorrespiratorio ocurre sobre corazones previamente enfermas, en el caso de las cardiopatías isquémicas, en el caso de las miocardiopatías, las valvulopatías, como han revisado ustedes, la estenosis aórtica, puede producir muerte súbita, y las miocarditis, ahora sobre todo que está de moda el coronavirus, pueden provocar arritmias.
También puede ocurrir sobre corazones previamente sanos o supuestamente sanos, ¿no? Tenemos aquí la fibrilación ventricular idiopática, y desde el punto de vista electrocardiográfico hay dos entidades que espero que revisen con sus profesores, que es el síndrome del cuté largo, tanto congénito como adquirido, y el síndrome de Brugada, que es un síndrome relativamente nuevo, prácticamente descrito hace poco tiempo, sobre, tiene un patrón electrocardiográfico muy peculiar, es una enfermedad de los canales, una canalopatía que puede producir arritmias ventriculares complejas, súbitas, que llevan a la muerte. Y pueden haber causas secundarias. Secundarias, por ejemplo, ¿qué? A una hipoxia o una hipoxemia grave. Ahora que estamos con el coronavirus, gente que satura pues 80 o menos por ciento, puede producir incluso paro cardiorrespiratorio por una hipoxia severa. El shock de cualquier etiología, un severo desequilibrio hidroelectrolítico y del equilibrio ácido básico, y finalmente el daño cerebral agudo. ¿Cómo, cómo se puede prevenir el paro cardiorrespiratorio? Para eso vamos a dirigirnos a repasar lo que son los problemas cardíacos, neurológicos y respiratorios. Por ejemplo, supongamos que estoy en una reunión y conozco a la gente, conozco a las personas que participan de la reunión en la que estoy, y yo sé, por ejemplo, que el tío Federico eh, ya tiene sus años, es fumador, hipertenso, diabético, es epidémico, estresado. Ya yo sé que tiene una serie de factores de riesgo y sé que a mayor cantidad de factores de riesgo tengo más chance de hacer un paro cardiorrespiratorio. Entonces, ¿cómo hacemos? Lo primero es reconocer el ataque cardíaco. ¿Cómo, si es un problema de índole isquémico, como ya hemos mencionado, qué vamos a reconocer? Que el paciente se va a quejar de una sensación de opresión o de llenura, o simplemente dolor en la región retroesternal, irradiado al hombro, al miembro superior izquierdo, al cuello o la mandíbula inferior. Estos malestares pueden incluso durar más de 2 minutos, incluso pueden ir y venir, no necesariamente es un dolor constante. ¿Qué más puede tener este paciente? Sudoración, náuseas, dificultad respiratoria y debilidad. Algunos pacientes no van a mostrar señales típicas, sino el dolor incluso puede ser leve o puede ser simplemente que la persona no se queje de dolor, pero ustedes van a ver que no se le ve bien. O incluso a veces describen el dolor no de tipo opresivo, sino de tipo hincada, eh, muy fugaz, por pocos segundos de duración. Entonces, hay que recordar que de cada 2 pacientes o de cada 10 pacientes con un cuadro coronario agudo, prácticamente la mitad de ellos van a morir antes de llegar al hospital. Lo que decíamos, que cataloga como muerte súbita. Recordarán ustedes que hemos definido muerte súbita como la muerte que ocurre dentro de los primeros minutos de iniciado el dolor. Entonces, si están ustedes en una reunión y hay un paciente con estos factores de riesgo que se toma el pecho, se coge la región retrosternal, que está sudando, que tiene náuseas, entonces estén ustedes atentos porque en los primeros minutos puede ocurrir un paro cardiorrespiratorio. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos cuando identificamos a esta paciente? Dejar que la paciente descanse en silencio y en calma, dándole la mayor comodidad posible y facilitándole la respiración. Es decir, si está con la camisa cerrada, con una corbata, pues aflojarle la corbata. Si está con el cinturón muy apretado, pues aflojar el cinturón y aflojar el pantalón. En el caso de las damas, además, aflojar el brasier para permitir
una respiración un poco más cómoda. Si por ahí el paciente ya tiene antecedentes de enfermedad coronaria y tiene unas tabletitas pequeñitas de nitrato, aunque también a veces, aunque menos frecuente en nuestro país, que los nitratos estén en aerosol, inmediatamente administramos 5 miligramos de disolvide debajo de la lengua. Y esto podemos repetirlo hasta 3 veces en el lapso de 10 minutos, si es que a la primera no se alivia. O sea, el paciente viene, se queja, ustedes colocan una pastillita sublingual de disolvide. Si el dolor no calma, pueden a los 5 minutos repetir nuevamente los 5 miligramos. Si el dolor aún no ha calmado, pueden repetirlo hasta por 3 veces el disolvide. Tengan por seguro que si con la tercera no calmó, no va a calmar así 4 o 5. Si tienen aspirina en la mano, denle 300 miligramos de aspirina lo más pronto posible y prepárense de inmediato para ir a la emergencia y prepárense de inmediato para el RCP. ¿Por qué? ¿Por qué corro la emergencia? Porque sé que la mitad de estos pacientes en los primeros minutos va a hacer un paro cardiorrespiratorio. Así que a mí no me gustaría enfrentar un paro cardiorrespiratorio en la calle o en el restaurante o en el cine, sino trato de salir lo más rápidamente posible. Entonces, una vez que hemos identificado al paciente, démosle el mayor confort posible. Si tenemos a la mano fármacos como el disolvide sublingual o la aspirina, pues administremos en las dosis y en los tiempos que hemos mencionado e inmediatamente tratemos de salir lo más rápidamente posible. Algunos van a pedir seguramente una ambulancia, pero en nuestro país, con el tráfico que tenemos y con la disponibilidad de ambulancias, lo más sensato va a ser que nos dirijamos a la emergencia más cercana en un taxi. Obviamente, si tienen una ambulancia a la mano, si el centro comercial consta o el estadio tiene una ambulancia, pues habrá que llevarlo con la ambulancia. En el caso de las enfermedades neurológicas, igual, veamos y tratemos de identificar cuáles son los factores de riesgo por un derrame cerebral. Como ustedes verán, son muy similares a los de las enfermedades cardiovasculares: edad, sexo, gas, hipertensión, diabetes. ¿Cuáles son las adicionales? Que ya este paciente haya tenido un derrame previo, que haya problemas de índole isquémico cerebral en la familia, que tenga poliglobul. ¿Cómo reconocemos una enfermedad neurológica? Porque va a ocurrir un déficit neurológico, que puede ir desde el simple trastorno de conciencia hasta el déficit motor localizado. En enfermedades respiratorias, ya hemos hablado que el atragantamiento ocurre mientras se come, sobre todo cuando es algo que es fácil o que no es fácil de digerir o de pasar, como en el caso de la carne, que es el elemento o la causa más común de obstrucción cuando hablamos de alimentos. Recuerden que en los niños la causa más frecuente no son alimentos, sino más bien son cuerpos extraños. Entonces, ¿cuáles serían los factores de riesgo para un paro cardiorrespiratorio por atragantamiento? Encontrar un paciente que está alcoholizado, por lo tanto sus reflejos son mucho más lentos, que está comiendo grandes pedazos de comida, sobre todo de carne, y que no lo está masticando adecuadamente, que tienen dentaduras postizas, o que simultáneamente a comer está llorando, está riendo o está hablando. Es decir, si yo me río con la boca llena o si hablo con la boca llena, la posibilidad de atragantamiento por comida o por otros cuerpos extraños está presente. Entonces, ¿cómo prevenimos el atragantamiento? Primero, cortar la comida, sobre todo la carne, en trozos pequeños y pedirle al paciente, o en este caso a la persona, que mastique cuidadosamente y despacio, más aún si tiene dentadura postiza.
Si ya lo vieron alcoholizado, evitar que siga alcoholizándose más antes y durante la comida. Pedirle al resto de comensales que no hablen mucho con él, que no lo hagan reír mientras él esté masticando o deglutiendo. En el caso de los niños, prohibir que los niños caminen o corran o jueguen con la boca llena. No es infrecuente que en una reunión un niño pequeño venga, se acerque a la madre coge una cucharada de comida, se lo mete a la boca y el niño vuelve a jugar hasta que pasa el alimento y vuelve nuevamente a pedirle comida a la madre. No es extraño que los niños, sobre todo los más pequeños, se lleven cosas a la boca y corran con cosas en la boca, como canicas, por ejemplo, que al final terminan produciendo un atragantamiento. Entonces, las canicas, las tachuelas, deben estar lejos del alcance de los niños pequeños. Entrando ya un poquito al tema, hablemos de la cadena de supervivencia. En el adulto está conformado por, primero, el acceso precoz al sistema de emergencia, el RCP básico, que es el tema de la clase del día de hoy, la desfibrilación precoz, que hemos mencionado como los desfibriladores automáticos externos. Luego vendría, como ya hemos visto, el RCP avanzado y finalmente los cuidados post-resucitación. ¿A qué nos referimos con cadena de supervivencia? Es esta cadena. 1, 2, 3, 4, 5 eslabones. El primer eslabón, como verán ustedes, tiene un signo del telefónico. Una vez que hemos reconocido el paro cardiorrespiratorio, lo primero que tenemos que hacer, fíjense ustedes, aún antes de comenzar el RCP, es pedir ayuda o pedirle a alguien que pida ayuda. Si pueden llamar al 911 o al 116 y pedir que nos envíen una ambulancia, o de repente la ambulancia está dentro del estadio o del cine o del teatro en donde estamos, pedirle a alguien que además pueda buscar el famoso desfibrilador automático. Si lo viera, si estamos en un cinema, podemos pedirle al empleado del cine que nos traiga el desfibrilador automático. Entonces, eso es lo primero que hacemos. Una vez identificado el paro, el primer eslabón de la cadena es pedir ayuda. ¿A quién? Al sistema de emergencia. Está integrado por el personal del lugar donde estamos, sea un teatro, sea un restaurante, sea un centro comercial, pidiendo no solamente la evacuación del paciente, sino además la búsqueda del desfibrilador automático. El segundo eslabón de la cadena corresponde a lo que vamos a mencionar hoy en clase, que es el RCP básico. Una vez que hemos conseguido el desfibrilador, sea porque nos lo trajeron o sea porque llegó la unidad de socorro, desfibrilamos al paciente. ¿Y por qué es el tercer punto? Porque hemos dicho que la fibrilación ventricular es la arritmia que con mayor frecuencia se asocia al paro cardiorrespiratorio, independientemente de la etiología. El cuarto punto corresponde ya al soporte vital avanzado, efectivo. Ya llegó la ambulancia, ya llegó personal altamente entrenado, ya tienen equipamiento, tienen desfibriladores mucho más complejos que el DAE, tienen la posibilidad de intubar al paciente, tienen la posibilidad, incluso las ambulancias tipo 3, tienen ventiladores mecánicos para conectar el tubo endotraqueal al ventilador y permitir una respiración bastante adecuada. Esos ventiladores permiten a la vez insufflar oxígeno no del 20% o 21%, como ocurre a nivel del mar, sino 30, 40, 50 o incluso 100% si así fuera el caso. Y el último eslabón de la cadena son los cuidados integrados post-paro cardíaco, que es lo que decíamos, que se hace en las unidades de cuidados intensivos. Entonces,
Veamos ahora paso por paso todo esto. ¿Qué es lo primero que hacemos? Como hemos dicho, el primer eslabón es reconocer el paro cardiorrespiratorio. Para ello, vamos a reconocer el estado de conciencia del paciente. Vamos a tocarle los hombros y preguntarle, señor, ¿cómo está usted? O señora, ¿cómo está usted? Si el paciente no responde, inmediatamente valoramos la respiración de la víctima. Podemos acercar el pabellón auricular a la nariz del paciente y ver si hay actividad respiratoria. Si no ocurre, si el paciente no responde y no respira, inmediatamente solicitamos la ayuda de la gente que está a nuestro alrededor, quien más está entrenado para el RCP. Recuerden ustedes que una vez que iniciamos el RCP, vamos a continuar hasta que llegue la ayuda. Eso puede tardar un minuto o puede tardar una hora. Y solos no lo vamos a poder hacer, así que pidamos ayuda de alguien que también esté entrenado, de alguien que pueda llamar por teléfono al sistema de emergencia y de alguien que pueda conseguirnos el desfibrilador externo automático. Una vez que hemos reconocido el paro, entonces comenzamos el RCP básico con compresiones cardíacas. Rápidamente evaluamos el pulso carotillo y si no hay pulso carotillo, pues ya hemos visto que el paciente está inconsciente, es decir, no hay actividad neurológica. Dos, que no hay actividad respiratoria. Y con el pulso carotillo vemos que en su ausencia nos dice que tampoco hay una actividad cardíaca. Entonces, ¿qué hacemos? Iniciamos con compresiones torácicas. Anteriormente en el RCP básico eh, comenzamos con la A de airway, luego la B de breathing y la C de cardiac compression. Entonces, ahora en estas nuevas guías, no comenzamos con la A, sino comenzamos con la C, con las compresiones torácicas, en una relación de 30 compresiones por 2 respiraciones. Es decir, asumiendo que estamos solos, damos 30 compresiones muy rápidas. ¿Con qué frecuencia? Como si la frecuencia cardíaca fuera más o menos de 100 por. Entonces contamos 30 compresiones y luego damos 2 respiraciones. Repetimos lo mismo cuánto durante 2 ciclos. Una vez que hemos hecho las compresiones, en 2 minutos comenzamos ya la apertura de la vía aérea, aplicando la técnica frente-mentón, que luego vamos a ver. Es más fácil ver las figuritas que estar explicando. Entonces, 30 compresiones, frente-mentón, aperturamos la vía aérea y comenzamos la respiración. 2 respiraciones, nuevamente 30 compresiones, nuevamente hacemos lo mismo. Lo ideal sería que tuviéramos un reanimador para la compresión y otro reanimador para la vía aérea y la respiración. El siguiente punto es la desfibrilación precoz. Para eso hemos solicitado la presencia del del DEA, perdón. Cuanto más rápido desfibrilemos, mejor. Luego viene ya el soporte vital avanzado, ya se hace se requiere de tecnología para permeabilizar las vías aéreas con una intubación endotraqueal, con un desfibrilador mucho más complejo y ya con la administración de fármacos. Y una vez reanimado el paciente, podemos trasladarlo a una unidad de terapia intensiva donde el paciente puede mejorar sobre todo la parte neurológica. Entonces, en estas UCIs, lo que vamos a hacer es básicamente el soporte, no solamente para mantener lo que ya hemos ganado en la parte cardiopulmonar, sino además mantener y mejorar las funciones neurológicas. Hay que recordar que si demoramos mucho, el paciente va a tener un deterioro neurológico significativo. Entonces, lo que ustedes van a ver en las guías estas son 2020, perdón, un error. Tenemos primero que hay que
optimizar la función cardiopulmonar y la protección de los órganos vitales tras el restablecimiento de la circulación espontánea. El traslado a un hospital o una unidad de cuidados intensivos que disponga de todo el aparataje necesario para el tratamiento por paro. Tenemos que identificar y tratar los Zika. Recordemos que cuando es un paro cardíaco de índole cardiovascular, el cuadro de insuficiencia coronaria aguda es lo más frecuente y son perfectamente reversibles. Entonces, ¿de qué me sirve sacar a un paciente de un paro cuando tenemos una obstrucción coronaria del 95-98% y va a volver nuevamente a parar este paciente? Entonces, tenemos que saber identificar si nuestro paciente hizo un paro cardiorrespiratorio de etiología cardíaca y de una etiología reversible como es la enfermedad coronaria. Entonces debemos no solamente identificar, sino tratar con reperfusión a estos pacientes. El control de la temperatura para mejorar la recuperación neurológica, y debemos anticipar, tratar y prevenir las disfunciones multiorgánicas. Hagan ustedes que un paciente que ha estado con un paro relativamente prolongado va a tener no solamente problemas de índole, no solamente de índole neurológico, sino también de injuria hepática y de injuria renal. Debemos también recordar que la ventilación que no debe ser ni excesiva ni tampoco producir una hiperoxia, porque eso va a provocar aún más daño en el paciente. Muy bien, comencemos viendo ya algunos de los detalles del paro cardiorrespiratorio. ¿Qué ocurre con el factor tiempo? Cuando el RCP básico se aplica dentro de los primeros 4 minutos, recordarán ustedes que hemos hablado de lo que es la muerte clínica, si está dentro de ellos, donde todavía el daño neurológico es reversible, y luego conseguimos ayuda muy rápidamente y el RCP avanzado se inicia dentro de los primeros 8 minutos, la supervivencia es del 43%. Es decir, que si todos los datos se alinean, ocurre el paro, inmediatamente identificamos, inmediatamente iniciamos el RCP básico, inmediatamente desfilamos con el DAE, y antes de los 10 minutos ya llegó la ayuda y comenzaron ya con el RCP avanzado, pues nuestra supervivencia va a ser prácticamente de un 43%. Es decir, a pesar de que hagamos todo en los tiempos que corresponden y con la eficiencia del caso, nos van a morir prácticamente 6 de cada 10. ¿Qué ocurre si el RCP básico lo hacemos muy rápidamente dentro de los primeros 4 minutos? Pero la ayuda llega tarde y demora, pongamos 16 minutos, nuestros éxitos van a caer de 43 a 10%. Es decir, en este segundo escenario, igual identifiqué muy rápidamente, igual comencé mi RCP básico muy rápidamente, pero la ayuda demoró en llegar. Ustedes se duplicó el tiempo de 8 a 16 minutos. Esta duplicación del tiempo lleva a una disminución significativa de la cantidad de éxitos posibles. Ahora, si el RCP básico demora más allá de 4 o 5 minutos, la probabilidad de supervivencia es sumamente improbable. Esto salvo algunas circunstancias de índole especial. ¿Cuáles son las fases y las secuencias de la reanimación cardiopulmonar? La última parte de esta charla. Muy bien, primero evaluemos la escena. ¿Dónde está ocurriendo el paro? No es lo mismo un paro que ocurra, por ejemplo, en un estadio que está alborotado o en un accidente de tránsito en la calle. Tenemos que evaluar la escena, porque no solamente tenemos que poner a buen resguardo al paciente, sino a nosotros mismos. En segundo lugar, reconocer el paro cardiorrespiratorio, evaluando el estado de conciencia y la respiración del paciente. Tercero, activar el sistema de emergencia local. Cuarto, iniciar con compresiones cardíacas. Quinto, la apertura de la vía aérea. Sexto, la ventilación y la reevaluación de todo lo que hemos hecho a través del pulso carotídeo. Si el pulso carotídeo aparece, significa que todo esto, lo anterior, ha sido bien hecho. Comencemos.
Dijimos que iniciábamos pues con el CAB, ya no es el ABC, es lo que se estima ahora. Y como dijimos, evaluamos primero la escena. Tenemos que ponernos a buen recaudo, tanto el paciente como el reanimador o el equipo de reanimación. Entonces, hay que asegurarnos que la escena donde vamos a desenvolvernos sea segura y tranquila para la realización del RCP. Luego, como ya dijimos, reconocimiento del paro cardíaco. Esto hay que hacerlo muy rápidamente. Le preguntamos al paciente, tocándole los hombros y preguntándole con voz enérgica, ¿está usted bien? Un par de veces. Si el paciente no responde, asumimos que el paciente está inconsciente. Y luego, con una inspección visual rápida, observamos si existe o no existe respiración. Y si está presente, ver si es una respiración boqueante o jadeante, que es una respiración prácticamente terminal. Una vez que hemos hecho eso, debemos identificar rápidamente el pulso carotídeo. Para eso, vamos al cuello del paciente, tomamos como referencia el cartílago cricoides y buscamos la arteria carótida y no debemos demorarnos más de 5 ni más de 10 segundos. Menos de 5, entre 5 y 10 segundos. Si no hay pulso carotídeo, inmediatamente comenzamos con las compresiones torácicas, en donde en la mitad inferior del esternón ¿cómo que hacemos? Colocamos el talón de la mano sobre el punto de compresión, se entrelazan los dedos de la otra mano para asegurarse que la presión no se aplique directamente sobre las costillas. Mejor veamos la figurita. Muy bien, acá está el paciente inconsciente. Hemos colocado el talón de la mano sobre el tercio inferior del esternón. Los dedos de la otra mano se entrelazan, quedando los dedos no pegadas a la pared torácica, sino encima de la pared torácica para evitar las fracturas costales, cosa que a veces es difícil de evitar. Y hemos dicho que se inician 30 compresiones, paramos y luego damos 2 respiraciones. ¿Cuál debe ser la posición del paciente? Los brazos del examinador. El paciente debe quedar en decúbito dorsal, sobre una superficie dura, para poder hacer un buen masaje. A veces, sobre todo en la actividad hospitalaria, el paro ocurre sobre la cama del paciente. Entonces, intentar hacer un RCP básico sobre la cama es complicado, porque con cada compresión se va a hundir el paciente con la cama y va a perder efectividad, como ahora vamos a ver. Entonces, colocar al paciente sobre una superficie dura, idealmente, como se puede ver aquí, en el suelo. En el suelo. Inmediatamente nos situamos al lado del paciente, colocamos, ahora vamos a ver el talón de la mano, hay otra figura donde se va a ver mejor eso. La otra mano entrelaza los dedos de la mano que está en la región external, los brazos quedan extendidos y la espalda queda bastante recta. De tal manera que cuando hagamos la compresión, no lo hagamos con los brazos, sino los músculos de los brazos o de los miembros superiores se van a fatigar con mucha facilidad. Lo que vamos a utilizar es el peso de nuestro cuerpo para hacer la reanimación. ¿Qué tan fuerte debe ser la reanimación? Lo suficiente como para hundir el esternón por lo menos unos 5 centímetros. ¿Cuál debe ser, como hemos dicho, la frecuencia de las compresiones hasta alcanzar una velocidad de 100 por minuto? Esa es la velocidad. Pero hacemos, pues, como hemos dicho inicialmente, 30 compresiones. ¿Cuánto tiempo se comprime? El tiempo de compresión debe ser equivalente al tiempo de relajación. Es decir, no hacemos una compresión rápida y luego paramos, hacemos una compresión rápida y luego paramos como si fuera una sístole y una diástole. No, prácticamente el tiempo que asignamos a la compresión y la relajación
es básicamente el mismo. Entonces deben ser compresiones no solamente fuertes, sino además rápidas, por lo que hemos visto. Aquí se ve más claramente la figura, como estamos prácticamente rodeados al costado del paciente, y colocamos, como hemos dicho, el talón de la mano, a esto llamamos el talón de la mano, sobre el tercio distal del esternón. Fíjense ustedes que está por encima del apéndice sifoides, porque si colocamos sobre el sifoides, primero que perdemos energía y segundo que tenemos la posibilidad de fracturar esto. Entonces fíjense cómo se coloca el talón de la mano sobre el borde, el tercio inferior del esternón. Luego colocamos y entrelazamos los dedos, como hemos mencionado, quedando los dedos sin, si ustedes ven acá, sin tocar la parrilla costal, porque si colocamos toda la mano sobre la parrilla costal, la posibilidad de que fracturemos las costillas es alta. Bueno, tampoco es infrecuente que se fracturen costillas en un RCP básico, sobre todo cuando estamos hablando de gente mayor, cuyas costillas son bastante delicadas, pero si colocamos la mano como no debe ser, pues la posibilidad de que se fracture pues es mucho más alta. Fíjense ustedes la posición de los brazos, quedan los brazos bien extendidos, y el trabajo lo hacemos con nuestro peso, utilizando los músculos del dorso para darle fuerza a la compresión. ¿Cuánto debemos hundir el esternón? Entre 4 y 5 centímetros para considerar que la compresión fue adecuada. Entonces, nuevamente la posición de la mano, el talón de la mano, la otra mano entrelazada, los miembros superiores perfectamente rectos, utilizando, como ustedes ven, el cuerpo, el peso del paciente, el del reanimador, para la compresión. Entonces, volvemos a remarcar que la profundidad debe ser más o menos 5 centímetros. Estos muñequitos que sirven para el entrenamiento del RCP básico tienen un sensor, tienen una luz, que cada vez que tú haces una compresión de 5 centímetros, se enciende una luz verde y tú aprendes a calcular tu fuerza. Dices, ¿cuánta fuerza tengo que aplicar a 5 centímetros? Justamente ahí viene la parte del entrenamiento práctico, porque en teoría ustedes pueden tener una idea de cuánto hacerlo, pero en la práctica van a aprender cuál es la fuerza de ustedes que va a permitir justamente estos 5 centímetros de depresión de la jalba torácica. Entonces ustedes pueden ver en esta gráfica cómo comprimiendo el esternón sobre la columna, esto produce que salga la sangre, se expulsa, se genera una presión positiva. Y al dejar de comprimir, nuevamente el corazón adquiere el tamaño normal. Esto, al hacer esta maniobra, va a actuar como una cámara de succión, permitiendo el ingreso de la sangre, el llenado ventricular. Entonces, acá se llena el corazón, acá se produce la inyección. ¿Cuál es la velocidad? Nuevamente, por todos lados está el número 30 para que no se olvide. Yendo a 100 por minuto, damos 30 compresiones antes de hacer 2 ventilaciones. Esto se repite hasta en 5 oportunidades durante 10 minutos. Lo repetimos, 30 compresiones, 2 ventilaciones de boca a boca, por 5 ciclos o 2 minutos. Recordar que no se debe interrumpir la maniobra de compresión y o de ventilación durante más de 5 segundos, excepto en circunstancias muy especiales. Estas maniobras son tan fatigantes que en general se requiere más de una persona para poder mantener en el tiempo esta reanimación. Entonces, cuando son 2 reanimadores, uno se va a encargar de las compresiones y el otro se va a encargar de la ventilación. Y la relación, como hemos dicho, es de 30 a 2. ¿Cuántos ciclos? Son 5 ciclos, más o menos 2 minutos.
No hay que perder tiempo comprobando a cada rato o de manera repetida si ya apareció el pulso arterial. Cuando paramos la reanimación, cuando buscamos el pulso carotidio, si nos damos cuenta que la víctima comenzó a moverse o ya comenzó a respirar de manera espontánea. Entonces ya comenzamos con la C, que son las compresiones, ahora seguimos con la A, que es la apertura de las vías aéreas. Recordemos que cuando el paciente está inconsciente, la falta de tono muscular provoca el desplazamiento pasivo de la lengua y la epiglotis hacia la parte posterior de la orofaringe, de tal manera que obstruye la entrada de la vía respiratoria. Recuerden que el paciente lo hemos colocado en decúbito dorsal y en esa posición la lengua y la epiglotis se van hacia atrás y obstruyen la vía respiratoria. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Debo aperturar la vía aérea. Como el paciente está en posición supina, es decir, boca arriba, llevamos la cabeza hacia atrás con la maniobra frente-mentón. Con esta maniobra conseguimos permeabilizar la vía aérea. Hay que tener mucho cuidado con los pacientes politraumatizados porque si sospechamos la posibilidad de una fractura o de una lesión de columna, esta tracción podría ser contraproducente. Entonces, volvamos nuevamente a la figurita, que es mucho más fácil de explicar todo esto. Esta es la maniobra frente-mentón. Con una mano colocada sobre la frente, arqueamos o flexionamos la columna cervical y con los dedos de la otra mano colocados en el mentón, lo llevamos hacia adelante. De tal manera que sacamos a la lengua y el epiglotis de la zona de obstrucción. Esto va a permitir que la vía aérea se vuelva permeable. Entonces, esta maniobra se llama frente-mentón porque una de las manos del reanimador va a ir hacia la frente y la otra mano va a ir hacia el mentón, traccionándolo hacia arriba. Miren ustedes nuevamente la maniobra frente-mentón. Así está la lengua como el paciente inconsciente y luego de hacer la maniobra frente-mentón, miren ustedes cómo la lengua es traccionada hacia adelante, de tal suerte que la vía aérea queda perfectamente permeable. Entonces, flexionar la columna a través de empujar la frente y traccionar hacia adelante el mentón. Las respiraciones deben ser dados, ya hicimos la C, ya hicimos la A, ahora hagamos la B. Se brindan 2 respiraciones de cada una de ellas de 1 segundo. Con la técnica de boca a boca, hay que recordar que debemos ocluir los orificios nasales para evitar la fuga o la pérdida de aire por esa vía, con la maniobra frente a mentón. Entonces hay que colocar los labios del paciente alrededor de la boca del paciente, pero hay que colocar, mejor dicho, abrir toda la boca y cubrir con nuestra boca la boca del paciente, de manera que nuestros labios sellen toda esa zona y permitan que el aire que estamos insuflando de nuestros pulmones entre de la mejor manera y más eficiente a los pulmones del paciente. ¿Cómo sé yo si la maniobra frente al mentón está bien hecha? ¿Cómo sé yo si estoy insuflando la adecuada cantidad de aire a esos pulmones? Pues voy a ver de reojo o con el rabo del ojo que se expande el tórax del paciente, disculpen, se expande el tórax del paciente y que luego de dejar de hacer la maniobra, el aire es expulsado. Ya hemos mencionado que es válido el uso del ambú, que también podría utilizarse si es que por ahí lo tuvieran o alguien, algún centro cuente con él. ¿Por qué? Porque es válido el uso del ambú, porque más en esta época de infecciones, de enfermedades infecciosas. Recuerden ustedes que el paciente que están ustedes asistiendo puede ser un paciente que ha hecho un paro por una neumonía, por una coxiela, por una serratia, por un coronavirus. Entonces puede ser que al llevar nuestra boca a la boca del paciente, pues estemos
introduciendo en nuestro organismo el germen que ha sido capaz de llevar a este paciente al paro. Entonces, no solamente vamos a tener un paciente, sino nosotros nos vamos a convertir en poco tiempo en paciente. Entonces, si tenemos el AMBU, pues entonces utilicémoslo y no nos expongamos al contacto con los fluidos del paciente, como puede ser la saliva o a veces el vómito, y con a veces con la sangre también del paciente. Entonces, un repaso muy rápido. Una vez que hemos comenzado las compresiones, ya vimos cómo se coloca la mano, cómo se colocan los miembros superiores. Hemos visto que vamos a utilizar la fuerza del peso de nuestro cuerpo, la fuerza de los músculos de la espalda para rehacer la compresión y luego primarizamos la vía. Fíjense ustedes la maniobra frente-mentón. La frente va empujada hacia atrás, arqueando la columna cervical. Entonces, lo que les decía que hay que tener mucho cuidado y estar seguro que este paciente no haya tenido un traumatismo cervical y de repente terminamos provocando una sección medular y complicar al paciente. Y la otra mano colocada sobre el mentón, traccionándolo hacia adelante, permitiendo la permeabilidad de la vía aérea. En la figura de abajo vamos a ver que se hace lo mismo, la maniobra de frente, y colocamos el ambú, que es el aparatito que habíamos visto en las figuras anteriores, en donde fíjense ustedes cómo la máscara cubre la boca y la nariz del paciente y nos permite a través de este balón insuflar aire. ¿Cuál es la ventaja? Sin el contacto de nuestra boca con la del paciente. Aquí lo ideal es tener dos reanimadores, uno que se encargue solamente de la parte ventilatoria y el otro que se encargue solamente de la parte cardiovascular. Este escenario también es bueno porque cuando este reanimador se cansa, puede intercambiar posiciones con este otro, porque este está relativamente descansado comparado con este. Durante esta maniobra, quien va a llevar la parte más complicada, físicamente hablando, es el que está haciendo la compresión. Entonces pueden intercambiar. Por eso les decía al inicio que cuando buscamos ayuda, busquemos dentro del personal que está alrededor nuestro, alguien que también está entrenado para que pueda relevarnos en algún momento. Dijimos que había que, ¿cómo sabemos si hemos tenido éxito? Pues viendo si hay actividad cardíaca. Para eso utilizamos el pulso carotídeo. Fíjense que no el pulso radial, que es el que habitualmente tomamos para ver el pulso del paciente, sino el pulso carotídeo porque es una arteria más grande y va a ser mucho más fácil de identificar. Tratemos de no perder mucho tiempo. Debemos demorarnos entre 5 y 10 segundos para evaluar la presencia o ausencia del pulso carotídeo. Si el paciente no respira, pero tiene pulso, entonces se le da ventilaciones de soporte de la siguiente forma. Una ventilación cada 5 a 6 segundos durante 2 minutos. Esto equivale más o menos a una frecuencia de 24 ventilaciones por minuto. Y cada ventilación debe durar 1 segundo. Entonces, esto lo aplicamos en el escenario de que el paciente ya aparece el pulso carotídeo, pero aún no respira por su cuenta. Pues ya la frecuencia respiratoria no va a ser tan alta como anteriormente, sino ya lo hacemos más lentamente. Si el paciente, si hemos conseguido que respire y hemos conseguido que ventile espontáneamente, pues hay que colocarlo en esta posición de seguridad. Es decir, lo giramos al paciente y estaba inicialmente en decúbito dorsal, lo ponemos en decúbito lateral, en este caso del lado derecho. Miren ustedes la posición del miembro superior derecho, mientras que el miembro superior izquierdo se flexiona, colocando el dorso de la mano por debajo de la cara del paciente. Con el miembro superior, perdón, el miembro inferior izquierdo flexionado, tomando casi un ángulo de 90 grados entre
el muslo y la pierna. Esto, ¿para qué nos sirve todo esto? ¿Cuál es la idea de colocar al paciente en esta posición de seguridad? Para evitar sobre todo que las secreciones emanadas de la boca o de la nariz puedan aspirar al paciente, puedan comprometer al paciente. Entonces tratemos de no interrumpir las compresiones por estar tocando el pulso a cada rato. Yo entiendo que el RCP crea mucha ansiedad en el espectador, más aún cuando está la familia observándote. Una vez que ocurre un paro, tienes que sacar a la familia para que puedas trabajar tranquilo. Pues tratemos de que las interrupciones buscando el pulso carotidio no demoren más allá de 10 segundos. Algunos estudios han demostrado que los reanimadores están tan preocupados en buscar el pulso carotidio que pierden casi el 50% del tiempo que debían haberlo dedicado a la resucitación. Recordar que cuando los reanimadores no están realizando las compresiones básicas, no fluye sangre ni al cerebro ni al corazón. Entonces, este es un algoritmo simplificado de cómo es el RCP básico. Primero, identificamos al paciente que está en paro. Le hablamos, no responde, no respira o respira de una manera muy anormal, como es la respiración jadeante. ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero es activar el sistema de emergencia. Llamar por teléfono, pedir ayuda a distancia o convocar a la gente que está alrededor nuestro, a quienes de ellos tienen conocimiento de RCP básico y quién puede ir a buscar el DAE, el desfibrilador automático. Y comenzamos, una vez que hemos activado el primer eslabón de la cadena, comenzamos con el segundo, que es la reanimación cardiopulmonar, que inicia con compresiones externas, y hemos visto que por lo menos 5 centímetros de depresión del esternón para considerar que ha sido beneficiosa la compresión cardíaca. Luego, si tenemos la posibilidad de desfibrilarlo con un desfibrilador, lo hagamos, ¿no? Ya hemos mencionado que la supervivencia va a tener una relación muy exacta con el tiempo en que iniciamos la reanimación, o en este caso, cuando la reanimación además se ve mejorada o enriquecida con el desfibrilador. Miren ustedes, si ocurre, lo desfibrilamos, ni bien ocurre el problema, nuestras posibilidades de éxito son 100%. Si nos demoramos hasta 4 minutos, que es lo que hemos aprendido el día de hoy, nuestra posibilidad de éxito es por lo menos 60%. Pero si nos demoramos ya no 4, sino 8 minutos, nuestra posibilidad de éxito es solamente un 20%, o a los 9 minutos 10%, y más allá de 10 minutos, nuestra posibilidad de éxito prácticamente no existe. Por eso que es lo importante es comenzar muy rápidamente. Este cochecito que está acá es un coche que coloquialmente llamamos coche de paro. Es un coche que se encuentra prácticamente en todos los pisos de hospitalización, además de las unidades de emergencia, como las unidades de shock out. Tienen el desfibrilador, tiene oxígeno que podamos conectar al paciente. Si abrimos los cajones, veremos que tenemos más máscaras como tan simples como la MU, o máscaras de Venturi o otro tipo de máscaras para la reanimación avanzada del paciente. Hemos dicho que ocurre, ¿cuál es el desorden eléctrico o electrocardiográfico más frecuente en un paro cardíaco? Pues tenemos la taquicardia ventricular sin pulso, la fibrilación ventricular, la sistolia y la disociación electromecánica. Entonces, hay 4 formas desde el punto de vista eléctrico, es decir, una vez que ocurre el paro, y si tenemos la posibilidad de evaluar eléctricamente al paciente con un monitor, o si el paro ocurre con el paciente hospitalizado, estas son las
posibilidades que vamos a ver. La taquicardia ventricular sin pulso, la fibrilación ventricular, la asistolia y la disociación electromecánica. Esta última, ¿qué cosa es? Es aquella en donde vamos a ver que el corazón tiene actividad eléctrica, pero esa actividad eléctrica no se acompaña de un fenómeno mecánico. Es decir, debería contraerse, pero no ocurre así. Vemos que en el monitor hay figuritas, pero que el corazón no se mueve para nada. Taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular. Aquí por lo menos hay algún orden, aquí sí es un caos completo. Nuevamente ejemplos de cómo las sístoles ventriculares. Si ustedes ven acá, ven aquí la onda P, el complejo QRS, el punto J, el segmento ST y la onda T. Cuando la arritmia cae en la rampa descendente de la onda T, puede desencadenar ese tipo de arritmias complejas como la fibrilación ventricular, es decir, el paro cardiorrespiratorio. ¿Qué es la disociación electromecánica? Es lo que hemos mencionado. Hay actividad eléctrica, pero no hay actividad mecánica. Es decir, ocurre efectivamente una disociación, lo que es normal, que el impulso eléctrico luego le continúe la actividad mecánica. Entonces, si se despolariza el ventrículo, debe haber contracción ventricular. Pero en este caso, en esta forma en particular de paro cardíaco, que es la disociación electromecánica, significa que el monitor, vamos, hola, ¿puedo continuar? Chicos, ¿puedo continuar? Sí, sí se le escucha, doctor. Si puedo continuar porque estoy escuchando bulla en algunos de los micros. Entonces, en esta forma de paro va a haber actividad eléctrica, pero no hay actividad mecánica. Es decir, en el monitor van a ver que salen rayitas, pero cuando tocan el pulso no hay nada. Cuando tocan el pulso femoral no hay nada. Y la otra forma de paro es la asistolia, donde, como a veces se ve en las películas, sale una rayita en el monitor, implica que el corazón está totalmente parado y que no hay ningún tipo de actividad eléctrica. Es decir, aquí no se reconoce ni el complejo QRS, ni la onda P, ni el segmento CT, ni nada. Es una línea completa que nos dice que no hay ningún tipo de actividad eléctrica en el corazón. Entonces, desde el punto de vista de ritmos cardíacos, vamos a ver que los paros son de dos tipos. Aquellos que pueden ser desfibrilables y aquellos que no lo son. Si es un no desfibrilable, vamos a encontrar, por ejemplo, la asistolia. Si ocurre asistolia, ¿qué hay que hacer? RCP básico y luego la adrenalina. ¿Para qué? Para que la asistolia, a ver si la convertimos en una fibrilación ventricular o en una taquicardia ventricular que ya son desfibrilables. Entonces, de más está decir, si identificamos un paro cardíaco en donde el ritmo es una taquicardia ventricular sin pulso o es una fibrilación ventricular, pues ni hablar. El tratamiento es la desfibrilación. Ya hemos visto que cuanto más precoz es la desfibrilación, mejor es el pronóstico de nuestro paciente. Entonces pasemos a algunas palabritas, si bien nuestro tema es solamente RCP básico, que es lo que hemos mencionado, algunas palabras para la desfibrilación ventricular. Para eso hay equipos especiales que llamamos desfibriladores, que tienen dos paletas. Una paleta se coloca en la región retroesternal y la otra se coloca en la región axilar y del lado izquierdo. Y fíjense ustedes, esta posición permite que la corriente pase de esta manera, estimulando eléctricamente el corazón. Si colocamos mal las paletas, vamos a ver que prácticamente el impulso eléctrico casi ni pasa por el corazón. Entonces el beneficio de la desfibrilación
se va a perder. Estos equipos, estos desfibriladores nuevos, tienen marcadores de carga, es decir, hasta cuánto y cuántas veces debo descargar. Muy bien. Para el desfibrilar al paciente, sea por una FB o una TB, vamos a descargarlo 3 veces. Primero con 200 joules, luego con 300 y finalmente con 360 joules. Si con esto, ¿qué posibilidades tenemos? Bueno, que el paciente reinicie la circulación espontánea, lo cual sería de mucho beneficio, que el paciente siga con FB o taquicardia ventricular persistente, que se convierta en una disfunción electromecánica o se convierta en una asistolia. Entonces, si vemos este escenario, FB o TB persistente, es decir, hacemos todo lo que nos han enseñado, colocamos las paletas donde deben ser, desfibrilamos al paciente y sin embargo podemos ver que no recupera el pulso y que sigue todavía la FB o la TB. En ese caso, ya no cargamos con 200, sino cargamos con 300, o podemos utilizar la adrenalina. ¿Para qué nos ayuda la adrenalina? Para aumentar el tamaño de los complejos. Cuanto más grandes son una taquicardia ventricular o fibrilación ventricular, mejor va a responder el paciente. Cuanto más comienzan a achicarse, van más hacia la sistolia, que es un poco más complicado. Y acá uno de los fármacos que podemos utilizar Muy bien. Entonces, desfibrilar al paciente, no pasando de 360 J significa joules. ¿Qué sigue? Bueno, pues ya desfibrilamos al paciente, continuamos la maniobra, lo intubamos, la vía venosa y valorar sobre todo si se requiere o no bicarbonato. Aquí está la ayuda, ya este ya no es RCP básico, porque como ya verán ustedes, si bien está el ambú acá, ya hay un de tubos para introducción braquial, el laringoscopio que utilizamos para lo mismo, las guías, etcétera, etcétera. Pues luego ya debe venir sobre todo el anestesiólogo, si bien los médicos estamos entrenados, tanto el emergencista como el intensivista o el cardiólogo, a utilizar este aparatito que se llama el laringoscopio, que es el clásico, porque ahora van a ver ustedes que hay algunos laringoscopios que tienen incluso imágenes de video que permiten que nos permitan aperturar la vía aérea ya no con la maniobra frente vento, y nos permiten visualizar la laringe. Actualmente algunos de estos laringoscopios ya son con imágenes de video y se llaman pues video laringoscopio. Nos permite orientar e ingresar por este lado el tubo endotraqueal. Recordemos nuevamente que si comenzamos el RCP básico antes de los 4 minutos, perfecto, vamos bien. Que luego de los 4 minutos ya comienza el daño cerebral. Y si comenzamos después de 10 minutos, ya estamos hablando ya de muerte biológica, ya no de muerte clínica, y hay un daño cerebral seguro. Es decir, si nos demoramos mucho en sacar a un paciente el paro, o nos demoramos mucho en iniciar las maneras de RCP, pues lo hacemos por gusto, porque prácticamente el cerebro va a quedar completamente out, mientras que sí es posible que se recupere la función cardíaca. Es lo que comúnmente la gente llama, o le dice quedó vegetal después del paro. Entonces, una vez identificado, el RCP debe ser de inmediato, lo hago. A ver, hay alguien que está haciendo ejercicios respiratorios a esta hora, por favor apague su micro. Recordar que la desfibrilación debe ser lo más rápido posible. Esto mejora nuestra tasa de supervivencia cuanto más precoz sea.
y que el RCP básico ideal no debe demorar o hacerse antes de los 10 minutos y el avanzado antes de los 10 minutos, que así vamos a conseguir una buena tasa de éxito. ¿Cuándo suspendemos las maniobras de RCP? Cuando el diagnóstico fue equivocado y no es un paro cardiorrespiratorio. A veces ocurre, sobre todo en las unidades intensivas, que el paciente se desconecta a uno de los cablecitos porque se movió, se sacó un electrodo y da la impresión en el monitor del paciente que estuviera en asistolia. Entonces, a veces se ha comenzado el RCP básico hasta que se dieron cuenta que era un error de índole técnico y no valía la pena, era un falso diagnóstico de paro cardiorrespiratorio. Cuando también suspendemos las maniobras de reanimación, cuando hay un solo reanimador, es el único que está y ya está fatigado, está cansado de manera extrema y no tiene ninguna esperanza de ayuda, bueno, es válido suspender las maniobras. Por el tipo de arritmias en el monitor, si de repente no es desfibrilable, ¿para qué? La edad del paciente, las circunstancias en que se desencadena la muerte, la demora en el inicio de las maniobras y finalmente un tiempo de maniobra de 20 a 30 minutos. Es decir, si después de media hora estamos con que el paciente no sale, continúa en paro, es válido la suspensión de las maniobras de resucitación cardiopulmonar. Es no olvidar la cadena de supervivencia, es la antigua que identificaba solamente 4 eslabones y la actual ya contempla 5. Entonces, en resumen, las maniobras del RCP básico que hoy día estamos dando, que en teoría deberíamos tener un curso de LS para ensayar con esos muñequitos no solamente la posición, sino además la fuerza que debemos ejercer, calcular las velocidades a las que tenemos que dar las maniobras del RCP y tener que entrenarnos como único reanimador con la ventilación y la reanimación. Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Yo sé que están cansados, han tenido una clase larga como el trompurilla y encima vengo yo que los chango con RCP. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? No, doctor, no hay preguntas, me parece. No, doctor. Muy bien, entonces vamos a pasar lista, a ver quiénes han sobrevivido.